Arden literalmente las redes contra el tráfico de personas, contra Open Arms. Bueno, hay detractores, hay gente que va a favor. La verdad que las palabras de Santiago Abascal ayer dinamitaron las redes sociales, no han hundido todavía el barco de Open Arms. Ojo que él pidió primero incautar el barco y después hundirlo. Lo que yo llamaría más que hundirlo, desguazarlo. Creo que sería más apropiado. Y la verdad que la distorsión que se le ha hecho a esas declaraciones ha sido brutal. Tan es así que hasta han tildado a algunos de xenófobo este discurso. Un discurso que no iba a señalar en momento alguno el tema de la inmigración, sino que iba a señalar una estructura, un esquema de negocio de ciertas ONGs que parece ser que hacen dinero sobre el sufrimiento y sobre las expectativas falsas que se les vende a determinadas personas que acaban en las manos de organizaciones mafiosas que trafican con personas y que al final son rescatadas por parte de estas organizaciones. Pero ¿cuánto hay realmente de connivencia con el crimen y cuánto hay de buenas intenciones de salvar vidas? ¿No será que bien voluntariamente o involuntariamente estas organizaciones que dicen prestar ayuda humanitaria estén contribuyendo no solo a un tráfico de personas, seres humanos, que sabemos que va en contra de los derechos humanos, sino incluso a una nueva forma de esclavismo moderno? Acompáñame en este vídeo porque te lanzaré una visión posible de cómo podría ser la realidad. Razonaremos, como se suele decir, por absurdo, digámoslo así, presentando una posible explicación de cómo funcionan esas redes y luego te preguntaré, ¿es ese razonamiento verosímil o tal vez es fruto de conjeturas totalmente descabelladas? Lejos de acusar a alguien, lo que yo voy a hacer en este vídeo es presentar una visión de la realidad reconstruida de acuerdo con una interpretación y te preguntaré al final, ¿es así como yo lo veo? O tal vez hay otra forma de verlo. La cuestión con este vídeo no es tanto acusar a alguien, no es tanto señalar a alguien, no tiene que ver este vídeo con racismo ni nada. Simplemente es producir una hipótesis para después, con tu ayuda, contigo que me estás viendo, con los comentarios, etcétera, llegar a una conclusión plausible acerca de cómo interpretar la realidad de esas ONGs que operan en un mar que, en fin, hay ciertos países que ya la tienen baneadas. Italia es una. Donald Trump ha dicho que Soros, que es el principal promotor de esas organizaciones, debería de ir a la cárcel. Acompáñame porque la cosa tiene migas. Venga, vamos con el vídeo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con el barco de Open Arms? Que Santiago Abascal comentó esto con respecto a la posibilidad de que Open Arms se moviese por Canarias dando charlas de adoctrinamiento a determinados institutos, a institutos públicos, para manipular a la sociedad y crear un relato favorable a la ayuda humanitaria con la que posiblemente, presuntamente, podría estar disfrazándose un cierto colaboracionismo con las redes, las mafias, las redes criminales del tráfico de seres humanos, según Vox. Santiago Abascal decía, ese marco de negreros, negreros no en términos despectivo, ¿eh? Sino que lo que es despectivo es que esos barcos y esa labor trata a esa gente como esclavos, como los negros esclavos del siglo XIX. Los negreros no son los inmigrantes, sino son aquellos que tratan a los inmigrantes como esclavos. Hay que confiscarlo y hundirlo, para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa. Orpenar desafía al ejército del aire y se despliega en Canarias en plena avalancha migratoria desde Mauritania y Senegal. Acuérdate de este avión que llegó desde Mauritania y que nadie ha dicho nada. Bien. Y todo esto, sobre todo, hacía referencia a lo que publicó Donald Trump el día antes, ¿no? Sobre George Soros, que es el principal financiador, tengo entendido, uno de los principales financiadores de Open Arms. Traducción la tenemos aquí de Emmanuel Rincón. George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados bajo RICO por su apoyo a las protestas violentas y mucho más en todos los Estados Unidos de América. No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando América sin darle ni siquiera la oportunidad de respirar y ser libres. Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país. Eso incluye a sus locos amigos de la costa oeste. Tengan cuidado, los estamos vigilando. Elon Musk además apoya a Donald Trump en su llamada al arresto de la familia Soros. Es hora de que tomen medidas contra ellos. Lo que no sé es que si en algún momento será Elon Musk que tomará el relevo de Soros y se convertirá en el nuevo George Soros. ¿eh?
Australia, decía John Fonseca, podría declarar a George Soros un terrorista global. A partir de aquí salió el gobierno en tromba, Félix Bolaño, la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física. Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto. Estaré atento al tuit del PP condenando la xenofobia y la violencia. Yo le contestaría esto diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez, ese mantra que has escuchado al principio, ¿vale? Y con eso le contestaría. Pero ¿dónde está la violencia verbal? Se habla de negreros, no habla de negros. Es decir, los negreros son aquellos que explotan a esa gente. Eso es lo que quiere decir eh, Santiago Abascal y que ha sido tergiversado. Es así que Clavijo de Canarias dijo esto. Tacha a Abascal, dice el mundo, de auténtico fascista por pedir el hundimiento del barco de Open Arms. Ojo, ha pedido primero el decomisado y después el hundimiento. Es decir, fíjate cómo poquito a poco se ha ido creando un bulo alrededor, hasta el punto que Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, publicó esto. Quien llama a hundir un barco con cientos de personas dentro es un asesino. A ver, ¿dónde están las cientos de personas? Hay que confiscarlo y hundirlo, que sería lo mismo como decir confiscarlo y desguazarlo. Pero aquí ya la gente se hace un ruido mental de que no, es que le quiere mandar un torpedo cuando está cargado de gente. Otra vez, confundiendo y distorsionando la realidad. Mi respuesta a Manuela Bergerot. Vales para guionista de película de serie B. ¿Cuánto drama? Los de cientos de personas dentro es una distorsión entre el delirium tremens y el psicoticismo. La verdad que es brutal cómo han tergiversado y distorsionado esto. Ángel Víctor Torre diciendo esto. Hay presidentes autonómicos del PP presionados por el apoyo que precisan de Vox, que acatan, acuerdan no acoger a menores migrantes. Es inaceptable, son niño y niña, no podemos distinguirlo por el color de la piel. Pero ¿quién está hablando del color de la piel? El problema no es el color de la piel. ¿Cuándo lo vamos a entender? Eso no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de alimentar un negocio criminal, posiblemente con este tipo de práctica, darle aliento. Lo que propone este ministro es imponer a las comunidades autónomas una forma de esclavismo fascista moderno. Otra vez, el fascismo que da el pendulazo y va a la izquierda, disfrazado de acogida humanitaria. Y pretende llamar a xenófobos a quienes se nieguen a colaborar con este esquema Ponzi de control social. Es un esquema Ponzi donde todos se enriquecen utilizando el drama y la ilusión vendida a determinadas personas de una expectativa de que van a vivir mejor en un país donde acaban siendo rehenes de esquemas políticos que les usan por fines electorales y les condenan a paguitas con las que no pueden llegar a final de mes y posiblemente acaben por tener que delinquir o tener que prestarse como instrumentos del crimen organizado para poder sobrevivir en esos países, cuando no son explotados por el capitalismo de esos países que busca básicamente mano de obra barata para trabajos que no están dispuestos a realizar bajo condiciones, sobre todo que no están dispuestos a aceptar, porque son condiciones infrahumanas, por eso lo del esclavismo, los mismos habitantes de esos países. ¿Hasta qué punto eso no es alentar, me pregunto, un esclavismo moderno, un esclavismo 2.0 del siglo XXI? Oscar Camps, decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro. ¿Hasta qué punto? No es lo contrario. Sin embargo, me pregunto, ¿no? Llamar salvar vidas, eso es lo que yo razono aquí. La trata de seres humanos bajo el negocio de las subvenciones y ayudas internacionales que reciben esa ONG, a lo mejor es eso lo fascista y esclavista. ¿O no? Yo lanzo ahí el razonamiento provocador, a ver si es así. Contéstame y escríbeme qué es lo que opinas. Dale me gusta al vídeo, por supuesto, y compártelo. Además, porque añadía a Pepa Millán, los buques que se dedican al crimen deben ser confiscados. Los políticos, organizaciones y élites económicas que se dedican al tráfico de personas, que pretende la destrucción de las naciones y que las economías se nutran del esclavismo del siglo XXI, deben ser juzgados. España no es la colonia de los intereses de nadie que busque destruir nuestras fronteras. A mí realmente no me importa el tema de la invasión, me importa sobre todo el tema humanitario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a este razonamiento, si el mar de Canarias fuera el mar del Caribe, y si en España gobernara Trump, el barco de Open Arms tal vez sería decomisado bajo la declaración similar a como Trump trata el cártel de los soles. Parafraseando lo que dice Trump sobre Maduro y aplicándolo posiblemente a Open Arms, se podría decir, se podría obtener una declaración que podría ser algo como Open Arms no es una ONG, es una estructura que colabora con el tráfico ilegal de personas y como tal tiene que ser desmantelada y entregado sus mandos a la justicia. Esto siempre y cuando esto lo hiciera a sabiendas. Lo que pasa es que no podemos decir que lo hace a sabiendas, no lo sé. Yo no puedo decir eso. Estoy construyendo una hipótesis. Estoy construyendo en un mundo paralelo donde Trump estaría aquí. Trump diría eso de Open Arms. No lo estoy diciendo yo. ¿Vale? Estoy aplicando ese razonamiento para que comprendamos mejor esto. Hecho ningún recorrido que pusiera en peligro a los inmigrantes,
Iba a Open Arms y a través de los buques nodriza recogía a esos inmigrantes que no estaban en una situación de riesgo en ese momento, invadiendo las aguas jurisdiccionales de Italia o de Libia, según correspondiese. Y eso fue algo que llevó a la Corte Penal Internacional Italia y que ganó. ¿Por qué no lo hace España? De hecho, hay quienes sostienen esto que yo puse aquí. Secuestran los grandes poderes que dan financiación a esas organizaciones, secuestran a los hijos de las familias de esos países para deportarlos prácticamente a otros países y usarlos como drones humanos en una guerra híbrida contra Occidente, desestabilizando a través de flujos migratorios. Vox tan solo propone secuestrar, es decir, incautar, mejor dicho, a su barco para hundirlo, que podría ser, mejor dicho, desguazarlo. Creo que incautar un bien es siempre mejor que secuestrar a personas, ¿o no? Me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Secuestrar y desguazar un barco que contribuye consciente o inconscientemente a que todo este esquema Ponzi del tráfico de personas siga funcionando? ¿O es mejor secuestrar a personas para llevarlas a otro país donde acaban mal viviendo? Pues, ¿a qué viven mal en otro país? No lo sé. Lo que te puedo decir es cómo intuyo que podrían vivir en un país como España, por como estamos viendo que están viviendo, por ejemplo, algunos en otros países, por cómo ha ido la cosa en otros países. Y aquí es cuando construyo lo que es una hipótesis, tratando de desmontar lo que podría ser el falso relato, tratando de entender el razonamiento de Vox, de Abascal y de Pepa Millán. Que podría ser algo así, ¿no? Como que te lo leo. Se acabó el relato del falso drama humanitario para esconder negocios turbios creados sobre la base del engaño a personas con pocos recursos y formación, basados en venderles una expectativa de vida mejor. Estos negocios explotan su ignorancia y buena fe para llevarles a ser esclavos de redes capitalistas que se aprovechan de su mano de obra barata, o, lo que es peor, para convertirles en instrumentos electorales y rehenes de sistemas políticos corruptos que les mantienen a cambio de una paga mínima, subsidio vital, subsidio vitalicio, que no les da para llegar a final de mes o les obliga a vivir en la miseria y en guetos o suburbios. O lo que es peor, entregarse a redes criminales que les usan y extorsionan, haciendo palanca en su necesidad de completar sus ingresos y subsistir en territorios donde no pueden o no quieren siquiera integrarse. No comparten ni hábitos, ni idioma, ni valores culturales o religiosos y les supone un esfuerzo excesivo de adaptación que no pueden asumir. Las ONGs ganan dinero por cada NIE que gestionan en este tránsito criminal. Que criminal es el tránsito, no es la labor de las ONGs. De momento no podríamos decir eso. Más parecido a una trata de personas 2.0 que no es diferente de las del siglo XIX. Simplemente se adapta al mundo actual con los recursos tecnológicos de un móvil y una conexión prepago, pero que no es diferente en la frialdad del carácter transaccional e instrumental de la relación con esa gente. Se les utiliza para algo. Las personas, para esas ONGs, dejan de ser seres humanos para convertirse en apuntes contables, en números de identificación de extranjeros, que cuanto más son, mayor es el dinero que reciben esas ONGs. Corregirme si me equivoco, es una especulación que estoy haciendo. No estoy acusando a nadie, estoy tratando de construir desde la ignorancia lo que entiendo que podría pasar o estar pasando. Digo, mayor es el dinero que reciben esas ONGs de los organismos gubernamentales y de los políticos a quienes presionan o que simplemente les compran el relato. Esto no significa que los profesionales de esas ONGs no presten ayuda humanitaria, que la hay, pero la hay porque otros engañados de este esquema Ponzi del tráfico de seres humanos son los mismos empleados y voluntarios, reclutados y abducidos la mayoría de las veces por su empatía e idealismo, muchas veces romantizado precisamente por las labores de adoctrinamiento de esas organizaciones centroescolares, calles y plazas, cuyas concesiones vienen precisamente de esa relación con las altas esferas del poder como otra actividad susceptible de licitación y otra entrega de dinero a esas ONGs por parte de las administraciones. La mano de obra de esas organizaciones son otro colectivo engañado y explotado por redes criminales que la mayoría de las veces trabajan en condiciones laborales al límite y con bajo sueldo, sin ver recompensada del todo su aportación e ignorando de convertirse en cómplices involuntarios de una maquinaria perversa de corrupción y poder. Mientras tanto, las planas mayores se enriquecen a sus costas o simplemente trafican con influencias políticas, codeándose con las altas esferas del poder para seguir teniendo garantizado un trocito del pastel. Y me pregunto, ¿es esta la reconstrucción fidedigna de cómo funcionan organizaciones que disfrazan o bajo la etiqueta de ayuda humanitaria?
¿Es así? Te pregunto, ¿o estoy reconstruyendo yo una realidad totalmente inverosímil a base de conjeturas que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos? No lo sé. Yo te estoy mostrando una reconstrucción que he hecho y te estoy preguntando que me ayudes a comprender mejor este fenómeno. ¿Lo ves de otra manera? Si lo ves de otra manera, por favor, escríbeme, dime cómo lo ves, porque estoy dispuesta a cambiar de idea. Me gustaría cambiar de idea, me gustaría que alguien me lo hiciera ver de otra manera. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.